Todo parece indicar que en América Latina atravesamos por una crisis de movilidad humana sin precedente. Tan solo en el caso de los venezolanos, se estima que el éxodo de migrantes supera ya los 5 millones de personas, de acuerdo con cifras del ACNUR. Hoy analizaremos este tema desde el enfoque de los trabajos que realiza la Red Interamericana de Defensa de Personas en contexto de movilidad. Soy Verónica González. Quédate porque aquí te defendemos. Ayesha Borja Domínguez, titular de la Unidad de Asesoría Jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenida. Muchísimas gracias, Verónica. Un gusto estar como siempre en su programa. ¿Cómo surge la idea de crear una red regional para dar asistencia jurídica a los migrantes? Cuéntanos. Pues mira, la Defensoría Pública es parte de una Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, la IDEF. La IDEF está conformada por distintos países de la región, el continente latinoamericano, y obviamente el flujo migratorio, los cambios, incluso ya sea por cuestiones políticas, económicas, sociales y demás en la región, pues no son sorpresa para nadie. Siempre ha existido migración del norte sobre todo del sur al norte en la región latinoamericana, pero en los últimos años esta ha ido cambiando. Tú lo mencionabas muy al principio, solamente de Venezuela ya asciende a 5 millones de personas quienes han salido de ese país y han salido hacia distintos puntos de la región. Entonces, la IDEF, consciente de esta realidad migratoria, de la necesidad de cooperación entre las defensorías públicas de la región y con acompañamiento de un programa, de una asociación que se llama Eurosocial, que es de la Unión Europea, pusieron en marcha un proyecto, una acción para la creación de esta red interamericana de defensa a personas en contexto de movilidad. ¿Y quiénes participan? Dices, con esta organización europea, pero ¿quiénes participan? ¿Todas las defensorías públicas, en este caso del continente, o cómo están organizados? Participan no todas, algunas participan hasta el momento 12 defensorías públicas en la red. Se integra por Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, por supuesto México, Nicaragua, Panamá y Paraguay. Cuando ustedes deciden como instituto incorporarse a esta red, ¿lo hacen ya en este marco de todos los cambios que hemos visto que se han venido dando en el instituto? Así es. Obviamente la IDEF hace esta invitación a todas las defensorías públicas. El 29 de octubre de 2021 se lleva la presentación de la red interamericana y del protocolo que se realizó. Pero todo este trabajo conllevó distintas fases. En una primera fase se realizó un diagnóstico regional. Se hizo, pues sí, una encuesta entre todas las defensorías sobre el acceso a la justicia de personas en contexto de movilidad humana. Esto pues presenta todo el panorama a lo que se enfrentan estas personas, que varía mucho de país a país. ¿Quién tiene estaciones migratorias? ¿Cuáles son las problemáticas que hay en distintos países? ¿A quiénes sí se les da un mayor asilo? ¿A quiénes no? O sea, en cada país la problemática puede ser distinta. Exacto. Y entonces esto lleva a una segunda fase. Se elabora un modelo de defensa regional para la defensa de personas en contexto de movilidad, para mejorar la defensa de las personas migrantes en los países de la región. Y por último, la última fase ya es esta, se ha centrado en la puesta en marcha de la red, con énfasis en la colaboración y asistencia recíproca entre los integrantes de la IDEF. Es decir, ya se tuvo el diagnóstico, ya sabemos cuáles son las problemáticas, ahora cooperemos entre nosotros para ayudarnos no solo como defensoría, sino también
a las personas usuarias. Hablabas del protocolo antes de que nos vayas a explicar más a fondo cuál es el contenido y cómo es que lo elaboraron. Me gustaría que nos dijeras cuál es el papel precisamente de esta red interamericana y cómo se inserta el trabajo de la Defensoría Pública Federal, ¿no? La mexicana. Así es. En estos momentos nuestro papel es decir, el de todas las defensorías, obviamente es importante. Cada defensoría pública debe designar a puntos focales, ¿no? 2 puntos focales para que ellos sean el enlace con estos temas. Sin embargo, se designaron a 2 puntos focales líderes y uno de ellos recae en mi persona. Uh-huh. Entonces, nosotros llevamos a cabo pues ahora sí que la implementación de la red, tener comunicación con todos los miembros, generar directorios, implementar el protocolo que se elaboró. Bien, para no interrumpirte, no quiero entrar directo a esto para que vayamos a hacer una pausa y de regreso nos comentes exactamente este protocolo, cuál es el contenido, cuál es la utilidad, cómo impacta en la protección de los derechos precisamente de las personas que están en movilidad. Perfecto. Ya estamos de regreso conversando sobre la Red Interamericana de Defensa de Personas Migrantes. Abogada, ya nos explicabas cómo se han ido dando los trabajos, cómo es que se realiza, pues como en todo, un diagnóstico para saber pues las diferentes circunstancias que atraviesan los migrantes en cada país de la región. Ahora háblanos un poco de este protocolo, de esta herramienta que han estado elaborando. Claro que sí, Verónica. Este protocolo que fue realizado por este programa Eurosocial y con información de las distintas defensorías públicas, tiene como objetivo promover y gestionar de manera uniforme y estandarizada las solicitudes de cooperación y de intercambio de información que se realicen en el marco de la red. El mecanismo sirve para solicitar información sobre personas en movilidad o solicitantes de refugio a los defensores o asesores del país de origen de las personas migrantes o a terceros países para fortalecer su defensa y facilitar el acceso a la justicia. ¿Qué información se puede pedir? Básicamente, cualquier documento o información, incluso compartir contactos o realizar gestiones. ¿A qué me refiero? Muchas veces, por ejemplo, aquí en México, tenemos pues migrantes de nacionalidad hondureña, ¿no? Uh-huh. Y para hacer tal trámite se necesita su carta de identidad. Muchas veces en contacto con el propio consulado se puede conseguir esta carta de identidad, pero habrá otras ocasiones en las que no se pueda o que la embajada no responda o que no sea posible contactar con la embajada porque es un solicitante de refugio. Entonces se solicitaría la ayuda del otro país, del país de origen de esta persona que está aquí, para que el asesor de la Defensoría Pública de allá nos ayude a realizar las gestiones. Recuerdo un caso que nos contaron aquí de asesoría jurídica especializada y el caso era de una mujer que necesitaba un acta apostillada para poder registrar uh-huh. aquí a su hija y que pudiera tener este derecho a la identidad. Sería como tú nos lo estás explicando, ¿no? Exactamente, ese sería uno de los ejemplos, aunque aquí y seguramente en ese programa se mencionó, pues combatimos también legalmente el que se les pida este requisito de la apostilla, ¿no? Pero en efecto, podrían ser actas de nacimiento, lo que necesite, ¿no? Y que se pueda gestionar desde allá, ayudarnos nosotros como red, como defensorías públicas, para que el propio asesor o defensor pueda hacer esas gestiones y así ayudar a la persona. Tenemos un tiempo, también cómo funciona en tiempos el protocolo. Uh-huh. Si alguien nos pide información o nosotros solicitamos, tenemos 10 días para entregar esa información. Al 5º día debemos enviar un reporte de avance, saber si se va a lograr o no se va a lograr, y al 10º día pues ya entregarlo. Para eso supongo que en el instituto tienen un equipo
de abogados que trabajarán en eso y que son parte de los que están especializados en atención a personas migrantes. Sí, uno de los requisitos que marca el reglamento de la red es que para ser punto focal o punto focal líder, necesitas ser un defensor que sepa de los temas de migración o de refugio, ya sea que los hayas litigado o que los administres, ¿no? Que sería, por ejemplo, mi caso, pero también hay otro punto focal en México que es un asesor especializado en movilidad. Sabemos que tú tienes una amplia experiencia en la materia. ¿Qué retos observas frente a ti, considerando que ocupas este cargo, no? Para México, en específico, uno de los retos más importantes es que dentro de la red no se encuentra, por ejemplo, Honduras. Y es básicamente el 70% de las personas que vienen a México. Así es. Ese sería un reto fundamental. Sin embargo, podemos ayudar y colaborar con todos los demás. La migración es muy distinta de lo que sucede o qué personas, qué nacionalidades llegan a Argentina, que a Bolivia, que a Brasil, que a Colombia, que a México, ¿no? Mencionas que Honduras no es parte de esta red, pero ¿qué se esperaría? O sea, ¿pueden integrarse más países? Sí, claro que sí, y de hecho se están realizando gestiones para que esto suceda. Entonces, bueno, esperemos, sería uno de los retos, pues lograr esta incorporación y bueno, pues lograr tener como las reuniones necesarias, porque también es una red para intercambiar información, no solo, esto es lo práctico, ¿no? Pero también para hablar sobre temas de la región, como lo que te decía, ¿no? En Brasil no hay estaciones migratorias, pero en México sí. Hablar sobre la devolución de niñas y niños, hablar sobre la detención en aeropuertos y ver qué es lo que está sucediendo en cada región. Y nos sirve pues para tener un mejor entendimiento. Ayesha, ¿crees que este trabajo que está haciendo la red pueda incidir en políticas públicas como para mejorar? Decías, ¿no? Tal vez en otros países no existen ciertas políticas que beneficien a los migrantes. ¿Crees que puedan incidir en eso? A mí me parecería que sí. Me parece que es uno de los grandes retos también y objetivos, porque también es para compartirnos buenas prácticas, jurisprudencias, ya sea de un país en específico o incluso de corte interamericana, estudiarlas, ¿no? Entonces, claro que nosotros podemos rescatar esas buenas prácticas y ver de qué modo aplicarlas de este lado. Bien, vamos a hacer una pausa. Antes, si eres estudiante de Derecho o te interesan los temas jurídicos, ¿qué opinas? ¿Crees que el tema de la migración deba atenderse a nivel regional? Te escuchamos. Bueno, para empezar es un tema de derecho internacional, entonces al tratarse de esta materia es importante que haya una competencia coordinada tanto de manera interna como de manera externa, puesto que la migración, para poder ir a un nuevo lugar, tienes que salir de un lugar en el cual tienes un problema. Yo considero que debe ser tratada de manera regional porque a final de cuentas vienen de otro lado porque les hace falta ya sea dinero, recursos, agua, tierra, varias cosas. Y también pues sería importante no ponerles trabas en llegar a donde ellos quieren. Hay varios y diversos conceptos o contextos por el cual uno decide emigrar, ¿no? Uno es lo económico, otro a lo mejor es cumplir tus sueños o como vivir el sueño americano. Entonces creo que es un poquito importante, sobre todo como pensando un poco en si lo van a hacer de manera legal, lo van a hacer de manera ilegal. No conozco mucho el tema y creo que varios de nosotros tampoco conocemos mucho el tema porque es algo que se calla y que no debería callarse, ¿no? Porque es una problemática muy especial, ya que la migración tiene pues como origen, si recae sobre los países donde toda la gente se va, pues provoca mucha conflicto, saturación, falta de provisiones, en fin, o sea, provoca un caos totalmente, ¿no? Entonces yo creo que sí debería ser atendido como manera prioritaria.
porque es una situación que tanto afecta como favorece a todos los países involucrados y puede traer tanto consecuencias como beneficios. Entonces es evidente que todos se tienen que unir y aliar para poner una solución a las soluciones y ver por las consecuencias que cada acción podría tener en este caso. Estamos en la parte final del programa de hoy hablando sobre la Red Interamericana de Defensa de Personas Migrantes. Ya nos explicaste, Ayesha, cómo es que el Instituto Federal de Defensoría Pública forma parte de estas defensorías públicas, cómo van a intercambiar información para beneficiar, para mejorar el servicio, ¿no? Y para beneficiar finalmente a los migrantes. Cuéntanos ahora un poco qué es lo que ha estado pasando con la asesoría jurídica especializada, con los asesores que aquí en México están brindando estos servicios. Sí, Verónica, fíjate que este primer trimestre del año ha sido muy movido para la asesoría especializada en movilidad de 2022. Apenas ahora en marzo, a principios de marzo, no, ni siquiera, la tercera semana de marzo de 2022, tuvimos por fin acceso, por primera vez, a la estación migratoria siglo XXI en Chiapas. Se nos había negado el acceso, llevamos desde 2019 peleando este ingreso. ¿Por qué les negaban el acceso? Pues porque ellos dicen que si no tenemos personas, nombres y apellidos de personas que representar, no tenemos por qué ingresar. Otro de los motivos es porque el reglamento de la Ley de Migración no nos contempla como una de las personas que debe ingresar a estación migratoria para verificar, pues desde cuestiones de internamiento hasta para otorgar nuestros servicios. Entonces, de 2019 constantemente hemos estado no solamente peleándolo judicialmente, sino también diciéndolo en reuniones de todo tipo, hablando con todo tipo de personas que necesitamos este acceso, no por necesidad. Pues finalmente se da la semana pasada, no recuerdo el día, pero es marzo. En marzo de 2022, muy bien. De 2022. ¿Y cuál fue el impacto, digamos, o qué es lo que se encontraron ustedes ahí con los migrantes? Muy bueno, mira, había alrededor de 350 migrantes, no es el mayor número que la estación siglo XXI aloja, llegan a tener hasta 1,000 personas alojadas. Sin embargo, pues sí pudimos verificar cómo están desde los dormitorios, los baños, la comida, hablar brevemente con distintas personas, mujeres, hombres, verificar que no hubiera niñas y niños adentro, pero también te comento que hemos estado visitando albergues, mismo año, en el primer semestre de 2022 se ha logrado también accesar a la estación migratoria de Campeche. Hemos insistido en ingresar a otras estaciones en donde todavía no tenemos el éxito y bueno, seguiremos peleándolo ahí. ¿Qué es lo que les dicen los migrantes? O sea, ¿cuál es su principal queja, digamos? ¿O en qué los apoyan? La principal queja es estar detenido. ¿No? Te comento que asistimos a un albergue de familias completas, es decir, mamá, papá e hijos, y hablando con las niñas y con los niños, ellos mismos nos decían pues que ya se querían ir de ahí, que estar en México era muy aburrido porque era una cárcel, ¿no? A pesar de que es un albergue, pues es un albergue a puertas cerradas, es un albergue que no tiene ni siquiera las condiciones mínimas para que la gente esté alojada. Y mucho menos niños. Mucho menos niños. Los propios niños lo están refiriendo. Ahora, imagínate una persona adulta, evidentemente se va a hacer siempre el primer reclamo. ¿Y ahí cuál es el apoyo, por ejemplo, en estos casos de familias completas? ¿Cuál es el apoyo legal o qué puede hacer la Defensoría por ellos? El mismo que se da con todos los demás, verificar cuál es su situación para ver si es solicitante de refugio, para ver si necesita algún otro tipo de regularización migratoria, para ver si necesita que se le reconozca la calidad de víctima para acceder a una tarjeta por visas humanitarias, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues, tratar de resolver todas las dudas
que tengan. Recuérdanos cuántos asesores jurídicos tenemos, bueno, tiene el Instituto Federal de Defensoría Pública actualmente para dar atención a migrantes. 40 asesoras y asesores jurídicos en casi toda la República Mexicana. Digamos que están concentrados un poco en el sur y otros en el norte, ¿no? Así es, cubrimos toda la frontera norte, toda la frontera sur y algunos estados del centro. Su ubicación atiende al flujo migratorio que se da en el país, pero esto no quiere decir que si llega algún migrante a algún estado en donde no haya un asesor especializado, que no pueda ser atendido ya sea por otro asesor, pero además siempre existirá la posibilidad del acompañamiento de algún asesor especializado, el que quede más cerca. Ayesha, ¿cómo va a impactar todos los trabajos, todo este intercambio de información en el día a día de los asesores que ahorita nos estás contando, que están realizando este trabajo, que están visitando los albergues? ¿Cómo va a impactar? ¿En qué sentido? En la prestación de este servicio, nos decías, ¿van a intercambiar esta información, por ejemplo, para solicitar los papeles? ¿Cómo va a mejorar el servicio de la asesoría jurídica federal el pertenecer precisamente a esta red regional? Pues nosotros esperaríamos que se agilice el trabajo que tienen que hacer las y los asesores. Esperamos también pues que se pueda ayudar a más gente, que se puedan conseguir o quitar trabas, barreras que los mismos estados ponen para que ellos logren pues una plena identificación o un pleno acceso a sus derechos. Bien, en conclusión, ¿qué les dirías tú a las personas que nos están viendo ahora mismo por Justicia TV o por las redes sociales del Consejo de la Judicatura Federal para que se acerquen a ustedes? Quizás familiares de las personas que están en calidad de migrantes o los propios migrantes que aún no tienen confianza en las autoridades, que vienen de otros países, huyendo de violencia, de situaciones terribles. ¿Qué les dirías tú? Yo le diría a la gente que con toda confianza se acerquen a nosotros. Nos pueden llamar las 24 horas del día, los 365 días del año en nuestra línea telefónica de FENSATEL, pero también por correo electrónico pueden acercarse a nuestras oficinas. Nuestros asesores y asesoras están 100% capacitados y sensibilizados para dar este y otro tipo de servicios. El servicio es completamente gratuito. Pedirles que no se dejen engañar por absolutamente nadie, porque este es parte de sus derechos, tener derecho a una asesoría jurídica gratuita. Bien, pues Ayesha Borja Domínguez, te agradecemos mucho por habernos acompañado en el programa de hoy. Que estés muy bien, Verónica, muchísimas gracias. Gracias a ti y también gracias a ustedes por su atención. Soy Verónica González. Nos despedimos con una dosis de cultura. Les saludo desde el Archivo General de la Nación para invitarles a ampliar sus territorios de placer, esta vez a través del patrimonio documental de nuestro país. Vamos a conocerlo. La suscripción anual a la publicación americana de Frank Leslie era pagada en oro, un periódico del siglo XIX que fue impreso en Nueva York y enviado en barco para su distribución en México, Cuba y la costa del Pacífico. Este diario informó del acontecer cotidiano, desde literatura y novelas hasta ciencia y política. Sus reportajes estaban acompañados de trabajos de destacados artistas como Thomas Nast, considerado uno de los padres de la caricatura política y autor del primer dibujo del Santa Claus moderno. Sus páginas eran ilustradas con grabados en madera, algunos a color, que resultaron peculiares y escasos en los periódicos de la época. Por sus dimensiones, contenido informativo y el esplendor de sus grabados, es exhibido bajo el rubro de tesoro bibliográfico. Hasta aquí nuestro recorrido por el Archivo General de la Nación, la Casa de la Memoria Histórica de México.